de análisis filosófico. Entonces, bueno, empiezo con alguna breve introducción, un par de comentarios de carácter histórico para ubicar la temática y luego ya entramos en el debate propiamente hablado. Cuando hablo del debate, hablo de un debate serio, desde luego, no como otros que hemos presenciado últimamente. Bueno, yo soy de la opinión de que, dado el panorama que ofrece la filosofía contemporánea, resulta cada día más evidente que Ludwig Wittgenstein tenía razón y que cuando son enfrentados debidamente, los problemas filosóficos no revelan ser otra cosa que complejos enredos conceptuales, es decir, confusiones generadas por nuestra incomprensión de la gramática, de las nociones relevantes involucradas en los enigmas de que se trata. Ciertamente podemos hablar de una especie de Big Bang teórico y de toda una gama de nuevos ismos, materialismos, idealismos, epifenomenalismos, neocantismos, todo lo que quieran, y ello en cualquiera de las ramas de la filosofía, pero difícilmente podría aquí y ahora señalarse un resultado exitoso, contundente y definitivo de la representado por alguna teoría filosófica. Obviamente una fuente inagotable de enredos así es la filosofía de la mente convencional, así como esa rama particular de la teoría del conocimiento que se conoce como la metafísica de la experiencia. No es en verdad muy difícil constatar que temas como la naturaleza de lo mental y del yo, la caracterización del así llamado autoconocimiento, las relaciones entre la mente y el cuerpo, las peculiaridades del lenguaje psicológico, etc., son efectivamente la fábrica de interminables quebraderos de cabeza de los cuales es prima facie imposible liberarse. Esto se explica por el hecho de que mucho de la literatura contemporánea sobre dichos temas o temas aledaños consiste en discusiones en las que las aclaraciones pertinentes y decisivas están ausentes, por lo que no resulta muy difícil percatarse de que en el fondo dichas discusiones se fundan en un desconocimiento casi grotesco de los significados de las palabras empleadas y en la aceptación acrítica de sinsentidos que se desvanecen tan pronto hacemos explícitos sus supuestos ocultos o ignorados. De ahí que permanentemente suceda que se plantea una dificultad aparentemente objetiva, con lo cual se origina una interminable discusión que se aprovecha para hacer gala de toda clase de tecnicismos, que en general no es nunca concluyente y que es tal que si se hubiera tenido una representación perspicua de la gramática de las nociones empleadas, simplemente ni siquiera se habría formulado. En este trabajo me propongo mostrar cómo algunos problemas clásicos de filosofía de la mente ejemplifican a la perfección lo recién afirmado. Me interesa examinar el funcionamiento y las relaciones de nociones como persona, yo, cuerpo y mente, y nociones derivadas como a mí, me, mental, etc. Para ello daré por sentados y me serviré de algunos de los más destacados puntos de vista esbozados por Wittgenstein en relación con estos temas. Mi objetivo es hacer ver que es gracias a su técnica filosófica que desemboca en la enunciación de reglas gramaticales que los problemas filosóficos tradicionales en esta área quedan efectivamente exhibidos como meros pseudo-problemas, esto es, como auténticos fraudes intelectuales. Debo anunciar que, salvo en relación con Wittgenstein, no forma parte de mis propósitos en este trabajo efectuar ninguna clase de labor exegética de textos filosóficos, clásicos u otros. Me limitaré a presentar algunas bien conocidas tesis y puntos de vista que de hecho han sido defendidos por diversos filósofos en distintos momentos, por lo que no me asigno a mí mismo la tarea de rastrear en diversos textos las afirmaciones que confirman lo que digo. Concluiré con una breve enumeración de los resultados alcanzados. Entonces, algunas dificultades clásicas. Un problema que de inmediato se nos plantea cuando empezamos a reflexionar en esta área es el de determinar qué relación hay entre mi cuerpo, mi mente y yo. Quizá lo primero que cualquiera se preguntaría es: ¿cuál es el método apropiado para enfrentar esta clase de interrogantes?
salta a la vista que no se trata de un asunto de introspección, y el problema no es de introspección, entre otras razones, porque no es de carácter empírico. Es una dificultad abstracta que tiene que ver con la aprehensión o intelección clara de algunos conceptos clave. Por ello, lo ideal en este caso es más bien delinear una especie de mapa de nuestros conceptos en el que podamos fácilmente reconocer y deslindar el terreno de lo significativo de lo absurdo o asignificativo, teniendo a la vista las reglas de uso del vocabulario relevante. De manera que cuando alguien enuncie una tesis o formule una pregunta filosófica, podamos contrastar su planteamiento con nuestro mapa y hacer ver que se ubica en el terreno del sinsentido. La gran ventaja de este enfoque es que nos permite dar cuenta de una dificultad intelectual sin tener que aventurarnos por el terreno de la pseudo-teorización filosófica, una selva de la cual, como se sabe, quien entra una vez en ella no sale nunca más. Dado que me propongo examinar inter alia la cuestión de la naturaleza del yo, daré inicio a mi presentación del tema hablando en primera persona. Y lo primero que habría que decir es que no creo que pudiera objetarse la idea de que puedo legítimamente afirmar que yo tengo tanto un cuerpo como una mente. Hay, sin embargo, quien optaría por sostener que en lugar de decir que tengo una mente, lo que habría que decir es que soy una mente. Aquí la diferencia es de interpretación filosófica, porque en ambos casos las tesis se fundan en las expresiones coloquiales del lenguaje psicológico. Como todos sabemos, para Descartes, el yo es una cosa, una sustancia cuyo rasgo esencial es el de ser pensante, en tanto que para Locke es más bien la conciencia, la cual es algo que se anexa o acompaña a la mente, esto es, a la sustancia pensante, si hay tal cosa. Para Locke, mas no para Descartes, la sustancia mental o pensante puede ser numéricamente la misma o no, pero en todo caso, lo que le da la continuidad o permite construir la identidad personal es la conciencia, y jugando un rol particularmente importante, la memoria. Mi yo está constituido por mi conciencia y mi cuerpo forma parte de mi yo solo en la medida y mientras esté vitalmente unido a mi conciencia. Es evidente que tanto la posición cartesiana como la lockeana y las que de uno u otro modo se derivaron de ellas, como las de Hume, Kant y Russell, dejan abierto todo un espectro de preguntas que no responden y que simplemente dejan sin responder. En cambio, sí generan multitud de problemas, muchos de los cuales al menos nunca se le plantean, por no decir se le ocurren al hablante normal. Por ejemplo, el hablante normal no se plantearía ningún problema metafísico de identidad personal. Él diría que la cuestión de su identidad personal se plantea solo en casos como, por ejemplo, cuando uno tiene que identificarse ante la policía o cuando se tiene que mostrar el pasaporte a la entrada de un país. Pero al hablante normal no se le ocurriría pensar que hay potencialmente un problema para él mismo con su propia continuidad. Es decir, que podría él no tener ni la más remota idea de quién es él mismo. En vista de estas flagrantes divergencias, nuestra labor consistirá en intentar delimitar qué preguntas tienen sentido de las que no lo tienen. Ok, entonces vamos a empezar con el concepto de cuerpo y las adscripciones corpóreas. Quizá lo primero que debamos apuntar en concordancia con el hablante normal es que siempre que se identifica o se reconoce a alguien, se le identifica o reconoce por su cuerpo. Puede tratarse de su rostro, de su retina, o de sus huellas dactilares, o de su código genético, o de cicatrices, o inclusive de cosas como el tono de voz, él mismo no corpóreo, pero dependiente de cuerdas vocales, laringes, etc. En todos los casos, la identificación de la persona se logra gracias a o vía su cuerpo. Naturalmente, estamos hablando de la identificación que se hace de uno por parte de los demás, no